programado nuestra ceremonia de premiación para los proyectos participantes de Inédito Universitario 2021. Vamos a empezar con una conferencia, entonces muchas gracias por venir y esperemos que sea mucho de su agrado. Adelante, Sofi. Hola a todos, buenos días. Me es un gusto presentarles el día de hoy a Nicolás Cerantola, formador y consultor del IED, Instituto Europeo de Diseño. También es autor, explorador del diseño, emprendimiento y economía circular. El día de hoy, Nicolás nos hablará sobre el rol del diseño en la transición hacia una economía circular. Los invitamos a todos a escribir sus preguntas en el chat, ya que al final de la conferencia habrá un momento para preguntas y respuestas. No le robo más tiempo a Nicolás, el piso es todo tuyo. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Perfecto, voy a compartir la pantalla. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a este evento. Es un placer, un honor estar en esta celebración. También siempre es un placer muy grande conectarme y estar en contacto con amigos mexicanos y mexicanas, ya que justamente mi proyecto emprendedor de hace 12 años arrancó justamente ahí, en una de las playas de Acumal, donde vi una tortuga que me hizo cambiar el chip y pensé que tenía que poner de servicio lo que yo había estudiado, que era ingeniería mecánica, hacia ponerlo al servicio del reto que tenemos, que es el de cambiar el paradigma actual hacia una economía circular y regenerativa. Así que un placer, la verdad, poder estar en contacto con todos vosotros. Además, creo que antes se comentó que hay algunas universidades, entre las cuales la de Monterrey, por ejemplo, con que también colaboré hace unos años, así que un placer también conectar con ustedes. Bueno, ya me han presentado, mi nombre es Nicolás Cerantola, soy italiano, que ya llevo muchos años en España. En estos años me he estado dedicando mucho al tema del ecodiseño, de la economía circular. He llegado a la conclusión en estos años que el diseño no puede ceñirse solo a lo que es la parte de diseño de producto y de servicio, sino que hay que incorporar también el diseño de negocio dentro de este nuevo paradigma que estamos construyendo entre todos y todas. Y espero que esta charla, esta reflexión juntos nos pueda ayudar a ver cuál es nuestro rol como diseñadores. También agradecer al IED, que siempre ha sido referencia para mí y donde realmente todo mi recorrido ha empezado y sigue. Así que es donde también he aprendido la importancia del diseño, ¿no? El diseñador tiene muchísima responsabilidad en cambiar las cosas así que bueno, vamos a ello. Bueno, la economía circular es un concepto bastante que está en auge, ¿verdad? Está trending topic, como se diría. Es un tema muy interesante. La verdad que es tan interesante que parece que estamos buscando unicornios. Los unicornios, para los que están menos familiarizados con la jerga de los negocios, son aquellas startups que están valoradas más de mil millones de dólares, ¿no? De hecho, ayer leía en The Economist que están empezando a crear un nuevo término que se llama Deca Unicorns, que son unicornios que están valorados 10 billones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, pues están creando unas startups ya tan grandes que son tan apetitosas, ¿no? Desde la perspectiva de la inversión. Sin embargo, la economía circular se parece más a algo así, ¿no? Y no porque sea la economía circular especialmente mala o fea, sino simplemente porque el tema de transformar el modelo que tenemos actualmente hacia otro que sea sostenible y compatible con el entorno natural se parece más a un viaje en barco, ¿no? Un viaje en el cual realmente no sabemos dónde estamos yendo porque hay unas olas muy altas y una tormenta bastante fuerte que además está causada también metafóricamente por el cambio climático que estamos generando, ¿no? Y que estamos fomentando de alguna manera. Por lo tanto, la situación en la navegación no está tan tranquila, ¿no? Está bastante llena de incertidumbre. Y lo que sí quizás convenga hacer es dar un pasito atrás. Yo voy a muchas conferencias de economía circular y he notado que normalmente las personas no se plantean para qué sirve la economía, ¿no? Hoy, si tuviéramos más tiempo, podríamos hacer una cosa más interactiva, pero como tenemos un tiempo bastante justito,
voy a hacerme unas preguntas retóricas, ¿vale? Yo haré unas preguntas y luego, de alguna manera, me autocontestaré en casi la mayoría de ellas, ¿vale? Entonces, esto es no por no daros la oportunidad, sino porque tengo un poco de tiempo. La economía, como veis aquí, oikonomos, que viene del griego, cuando yo le pregunto a mis alumnos qué es para ellos, la gente piensa enseguida en los bitcoin o piensa en el intercambio de bienes, etc. En realidad es una parte de lo que se puede definir como economía, porque si nosotros vamos a la etimología de la palabra, desde el griego, es la administración de lo que está en la casa, ¿no? La gestión de lo que yo tengo en casa. Entonces, ¿por qué tiene sentido estudiar lo que tenemos en casa? Bueno, tiene sentido por varias razones. Uno, porque lo que tenemos en casa es finito. Por lo tanto, que una disciplina estudie cómo gestionamos lo que tenemos en casa es una disciplina que tenemos que prestarle cierta atención. Y un segundo punto es que, siendo estos recursos finitos, lo que supone es que la economía, antes de estudiarla en las universidades, ¿cómo es que se hacía? Bueno, se hacía con el intercambio, con el trueque, ¿verdad? Hace 500 años, o hace 1000 o hace 10.000, pero también se hacía con otros medios, ¿no? Cuando no se llegaba a un acuerdo, pues un país invadía a otro. Ahora estamos en una situación de quizá preguerra, ¿no? En Ucrania o en otros países. Por lo tanto, vemos que cuando la economía no se pone en práctica, que significaría distribuir lo que tenemos o administrar correctamente lo que tenemos, lo que sucede es que podemos generar tensiones geopolíticas, ¿vale? Entonces, la economía, en el fondo, es una forma, podríamos decir, pacífica, de gestionar lo que tenemos escaso. ¿Para hacer qué? Bueno, desde que éramos así, podríamos decir los futbolistas, no, es broma, unos primates con pelota, desde que éramos así, nosotros hemos intentado satisfacer la pirámide de necesidades humanas. Vosotros, como diseñadores, esta pirámide la tenéis supongo, impresa en vuestros dormitorios, ¿verdad? En vuestros cuartos de dormir, porque es la base, ¿no? El diseño se basa normalmente hoy en día, que se habla de diseño centrado en el usuario, se basa en cuáles son las necesidades del usuario, ¿no? Yo allí os lanzo un dardo envenenado, pero con cariño, y es que quizá nosotros, como diseñadores, deberíamos, vosotros, que sois los jóvenes diseñadores, deberíamos ir hacia más que un diseño centrado en el usuario, que hemos visto que puede generar bastante problemas, porque la conveniencia mía como usuario no necesariamente es buena para la colectividad. Por lo tanto, quizás el futuro del diseño sea un Community Centered Design o un Ecosystem Centered Design, en que realmente ponemos en el lugar central no el individuo en sí mismo, sino la comunidad local o incluso el ecosistema, ¿vale? Pero bueno, volviendo a la pirámide. Los escalones de abajo, como bien sabéis, se dedican a temas de necesidades muy básicas, ¿no? Necesidades que tienen que ver con la comida, con tener un techo, tener un lugar donde dormir, etc. Cuando nos movemos en la parte intermedia, lo que tenemos son necesidades que tienen más que ver con las interacciones humanas, ¿no? Con nuestra relación con los demás, la forma en que hacemos negocio, etc. Y la parte de arriba es una parte muy importante porque tiene que ver con lo que nosotros consideramos como la autorrealización personal, ¿no? Son las ficciones, las telenovelas o las soap operas, digamos, que tenemos en nuestra cabeza, que es puro pensamiento realmente, pensamiento más bioquímica y emociones que trabajan juntos, pero sobre todo son ficciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podéis imaginar el tema de pasar a un otro cambio de paradigma? De alguna manera se precisa plantear también cuestiones de este tipo, ¿no? No es solo el cambiar la forma en que generamos la energía, sino quizás pueda que ver la forma en que entendemos la vida o la forma en que nosotros vamos por la vida y nos levantamos por la mañana y le damos un sentido, ¿vale? Entonces, yo estoy tomando esta charla desde una perspectiva muy lejana de momento, pero veréis que esto tiene un sentido, así que no os asustéis. También nosotros hemos estado satisfaciendo la pirámide de necesidades a partir de esta forma, de manera lineal, es decir, nosotros extraemos lo que necesitamos, lo manufacturamos a partir de unas instrucciones que nos dan los ingenieros, creamos estos productos que han sido diseñados de alguna manera. Todas las etapas del ciclo de vida han sido diseñadas en realidad, porque incluso una excavadora que saca de la tierra un mineral, pues ha sido diseñada por alguien, ¿no? Entonces, todas estas etapas, que son, como veis, no están cerradas, sino que es una línea que va de A a B,
Eso se llama economía lineal. Y en el fondo es una economía de este tipo, ¿no? Donde diseñamos unas maquinarias, fabricamos de manera masiva un montón de productos, muchísimos productos, y la cuestión aquí, una de las cuestiones principales que empiezan a entrar aquí en juego es, la cuestión es, nosotros nos estamos haciendo muy eficientes en la fabricación de objetos, pero también estamos de alguna manera rompiendo una regla que era muy importante antes de la era industrial, y era que yo fabricaba lo que necesitaba en el lugar donde lo necesitaba, y sobre todo si lo necesitaba. Por lo tanto, aquí veis que estamos poniendo el sistema un poco al límite, y es que yo fabrico con la idea de que sea el producto lo más barato posible, lo más eficiente posible, pero en realidad estoy desvinculándome un poco de la demanda real del producto. Es decir, yo fabrico y luego ya encontraré una forma para ponerlo en el mercado. Y esto, si lo pensamos bien, luego tiene unas repercusiones, porque ¿qué pasa si alguien no quiere este producto? Pues de alguna manera que se va almacenando en algún lugar, o que tengo que crear también unas necesidades ficticias para que este producto se compre, ¿vale? Luego volveremos a este tema. Seguimos. Al final, como podemos imaginar, esto es un modelo muy eficiente en el corto plazo porque ha sido rentable, nos ha dado mucho progreso, nos ha sacado mucha población del mundo de la pobreza, pero también es muy deficiente desde una perspectiva ambiental, por ejemplo, y de lo que es la igualdad dentro de la sociedad, ¿no? Al final, es verdad que tenemos cada vez más, pero es verdad también que hay muchas personas que todavía siguen sin tener las necesidades básicas cubiertas. Todo esto, como podemos imaginar, no sale gratis, ¿no? Sino que de alguna manera existen unas consecuencias con respecto a esta linealidad del sistema. Y además, si nos lanzamos al futuro e intentamos ver lo que pasa, vemos que vamos a ser muchísimas personas, 8.5 mil millones de personas. Yo he estado viviendo en el DF, por lo tanto sé lo que significan muchas personas también, porque en Europa tenemos a veces la concepción de muchas personas, pero en Latinoamérica, pues muchas personas es una escala mayor, ¿verdad? En cuanto a espacio y en cuanto a personas. Y siempre me acuerdo que con mi bochito iba por el DF y tardaba horas y horas para llegar de un sitio al otro. Así que sé que me entendéis, supongo, para los que viven ahí. En Monterrey también sé que hay mucho tráfico. Esta también es una imagen importante. Esta es una foto que saqué en Vietnam antes de la pandemia, justamente antes de la pandemia. Y veis aquí lo que está pasando, ¿no? Consumidores de clase media que van emergiendo. Y esto pasa en México, pasa también en algunas partes de Europa, donde una clase media, de alguna manera, pasa de tener que andar andando a ir en bicicleta, a ir en moto. Entonces, esto es positivo por un lado, pero también pone muchísima presión con respecto al ecosistema, ¿no? Porque si al final los países enriquecidos como Europa, por ejemplo, Estados Unidos, consumen 4 planetas, si pretendemos que el modelo de desarrollo sea el mismo, va a ser muy complicado en el futuro porque los recursos son limitados. El 70% va a vivir en ciudades. Cuando nosotros pensamos a ciudades, pensamos a la zona de, no sé, ¿qué podría decir? Chapultepec, o la zona, una loma de estas así como un poquito más fresa, podríamos decir, perdóname el término, ¿no? Cuando en realidad, o incluso algo así, ¿no? Que se parecería más a sensación de vivir, ¿no? Cuando en realidad hablamos de asentamientos urbanos, ¿no? Un 70% de la población mundial va a vivir más bien en entornos muy difíciles, donde la sostenibilidad y la capacidad de vivir va a ser muy vulnerable. Entonces aquí viene también un tema que yo en los últimos años he estado sacando mucho en estas conferencias, y es que ¿de quién hablamos, ¿no? ¿Para quién diseñamos? Al final, aquí podemos definir 3 niveles. El nivel supervivencia, que son personas que no tienen ni agua potable ni dónde ir al baño. Esta foto que veis a la derecha es una niña que estaba en un campamento en Marruecos, en un campamento así de beduinos, y eran personas que no tenían casi prácticamente para comer, vivían de verdad de subsistencia, de mala manera. Luego tenemos la clase intermedia, que es una clase emergente a nivel mundial, que son toda una serie de personas que empiezan a tener su primer televisor, que empiezan a ir de vacaciones, que empiezan a tener una vida mejor. Y luego tenemos a nivel Maricondo, que no sé si la conocéis, es una consultora de minimalismo, la encontráis en Netflix, y ella es mítica porque ella, tú la pagas, va a tu casa y te ayuda a tirar la basura que tienes en casa, que has acumulado en tu casa, que no necesitabas, y te hace feliz, ¿no? Esta es una broma, pero no tanto. Es decir, que los porcentajes son verdaderos,
Y las consultoras serias le ponen el nombre al nivel maricondo, le ponen shift, ¿no? Que sería cambio hacia. Yo le pongo así, porque así es más divertido y además nos acordamos mejor de que este 20% realmente consume demasiado. Por lo tanto, nosotros como diseñadores tendremos que intervenir también para que este consumo sea un poquito más compatible con lo que son los límites de la Tierra y los límites también de la sociedad, ¿no? Porque al final, si uno consume 4, significa que para los demás queda menos, ¿no? Entonces hay que hacer un fuerte examen de conciencia sobre el mundo, la opulencia, digamos, del mundo enriquecido, porque creo que ahí es un punto importante. Por lo tanto, ¿de qué economía circular hablamos? Al final no es necesario ser economistas para entender que si sube la demanda, porque aumenta la demanda de recursos, porque somos cada vez más personas y queremos vivir cada vez mejor y alcanzar ese nivel maricondo, digamos, y baja la disponibilidad de recursos porque estamos desperdiciando muchos recursos naturales finitos, por ejemplo, como algunos elementos de la tabla periódica, nos damos cuenta que va a haber una tensión, ¿verdad? Va a haber unos conflictos. Y esto que estamos viendo a nivel geopolítico, que podemos haber visto no solo en Latinoamérica, sino en Medio Oriente o en Rusia ahora mismo, o en la zona de Afganistán por ahí, pues son cuestiones geopolíticas que también tienen que ver con esto, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo hacemos para evitar los problemas? Porque como hemos entendido, esta es una bomba horologería que de momento empieza a verse algunos primeros síntomas, ¿no? Por ejemplo, en estos días estaba leyendo hoy que en Brasil cayó, una zona de Brasil cayó en una noche lo que suele llover en 6 meses. Por lo tanto, imaginemos el reto que hay desde la perspectiva de diseñar las ciudades, ¿no? Diseñar las aldeas para que no se ahoguen bajo este tipo de fenómenos extremos. También México, que yo he estado y conozco el tema también de los huracanes, ¿no? de las tormentas tropicales. Es decir, esta situación que estamos ¿cómo se dice? Empujando el sistema al límite, pues luego lo pagamos nosotros primeramente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que trabajar sobre la pirámide y lo vamos a hacer en 2 momentos. Vamos a empezar con la parte de abajo, que como hemos dicho es la parte de fisiología, la parte de necesidades mías biológicas, es decir, yo necesito X hidratos de carbono, X kilovatios al día, X litros de agua, etc. Eso es bastante fácil de medir porque más o menos todo en la Tierra tenemos esas necesidades, ¿no? Pero luego la parte intermedia tiene que ver más con necesidades un poquito más efímeras, ¿no? Tiene que ver un poco más con, tengo el aire acondicionado, no lo tengo, me puedo mover cómodamente en mi carro o tengo que ir en autobús, hasta que llegamos a la parte de arriba que son puramente aspiracionales. Entonces ahí el típico vídeo de TikTok o de Instagram donde me hago la foto en viaje en Sri Lanka, ¿no? Entonces en este caso yo siento que mi vida va en esa dirección porque yo quiero ser así. Entonces yo me veo los perfiles de Instagram y digo, yo quiero que mi vida sea parecida a la que tienen estas personas. Esto también, entonces, por lo tanto, tiene que ver con las ficciones, como hemos dicho, que están en nuestra cabeza, pero también con el propósito en la vida. Los estilos de vida de las personas están moldeados por los sueños y las ficciones que tienen en su cabeza. Por tanto, es muy importante entender que si no empezamos a trabajar también sobre el propósito de las personas, nos encontramos que pese a nuestros esfuerzos para mejorar nuestro desempeño ambiental, es posible que nuestra idea de lujo, nuestra idea de éxito en la vida, quizás sea equivocada, ¿no? Al final, quizás deberíamos ser felices con muchísimo menos, ¿no? Entonces aquí, esta parte del propósito la dejo para el final, os dejo con la intriga, y vamos a ver la parte de abajo, es decir, cómo rediseñamos la parte tangible, la parte tierra a tierra de nuestras necesidades. Y allí una forma de hacerlo, seguramente alguno de vosotros conocen esta disciplina, es observar lo que pasa en la naturaleza, ¿no? Entonces, el tema de que, por ejemplo, en México exista una vegetación, una fauna y flora tan interesante y tan abundante, pues es una razón más, ¿no? Para dejarnos seducir por este tipo de disciplina. Y esta se llama biomimética, seguramente en vuestros diseños lo habéis ido, alguno de vosotros la ha ido incorporando. Por ejemplo, en el IED se enseña biomimética ya desde hace muchos años y es para mí una de las bases del diseño, ¿no? Tiene que ser una de las bases del diseño. Por lo tanto, es una disciplina que nos ayuda a aprender, imitar y copiar cómo la naturaleza soluciona sus propios retos
de una manera sorprendente. Y lo podemos trasladar a nuestro entorno. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un mejor packaging? Pues un packaging que se inspira en la cáscara de un plátano, por ejemplo, de una banana, o de la cáscara de huevo, ¿no? Estamos hablando de milagros tecnológicos, si lo pensamos bien, porque este embalaje es un embalaje totalmente compostable, es un embalaje que no requiere de combustibles fósiles, es un embalaje que prácticamente tiene la función de evitar la oxidación de lo que hay dentro, de proteger durante meses o semanas o meses el embrión, etc. Es decir, tenemos enfrente de nuestros ojos, incluso en los documentales que quizás los domingos por la tarde podemos ver, tenemos enfrente de nuestros ojos unas bibliotecas enteras de soluciones basadas en la naturaleza que son muy interesantes. Por ejemplo, la piel del tiburón se puede aprender de la piel del tiburón, y de hecho hay una empresa de Estados Unidos que hace unas pegatinas que son antibacterianas. Luego tenemos, por ejemplo, la cuestión de los químicos. No sé si ustedes han diseñado temas de moda, ¿no? La moda tiene el problema que los pigmentos que se utilizan normalmente en colorear las prendas, pero bueno, todos los productos realmente se colorean, no solo las prendas, suelen tener compuestos, ¿cómo puedo decirlo?, tóxicos, por ejemplo, ciertos óxidos o metales pesados. Por lo tanto, en la naturaleza podemos encontrar, por ejemplo, como en este caso, la mariposa morfo, que tiene un color estructural, que es este azul tan brillante. En México seguramente habrá de este tipo de mariposas. Yo las vi en Ecuador, por lo tanto es una zona tropical y subtropical. Y entonces, al final es una forma para poder darle color a un objeto sin tener que pigmentarlo. Es decir, la forma de las escamas de las alas de la mariposa nos ayudan a tener este azul tan bonito. De hecho, Lexus, la marca de coches, de carros, ya ha lanzado su modelo Electric Blue, que sería justamente este color estructural. O podemos incluso aprender de la naturaleza la forma en que nos organizamos, ¿no? Por ejemplo, los pingüinos, las hormigas. De hecho, si os preguntara cuántas hormigas creen que corresponden a los humanos en peso, a ver si alguien da un número, si os despertáis. A ver, voy a ver el chat, un segundito, que así vemos si estáis atentos. ¿Cuántos? En el chat lo podéis poner. Los seres humanos somos 8.000 millones, casi. ¿Cuántos millones de hormigas corresponde? ¿Cuánta habría? A ver, un número. ¿Son más o menos que nosotros? Varios billones. Carla dice 100 millones. ¿100 millones de millones? ¿O 100? Nosotros somos 8.000 millones. Entonces hay que añadir ahí un 80 más. 60 millones dice mi clase, 100 veces más. Bueno, para vuestra curiosidad, corresponden a 30.000 millones de personas. Nosotros somos 8.000 casi. Significa que son 4 veces nuestra cantidad. Me refiero no a la hormiguita, me refiero a la masa de las hormigas, ¿vale? Los números de hormigas son muchísimas más, pero la masa total de hormigas corresponde a 30.000 millones de personas. Significa que son 4 veces nosotros, llevan aquí en la Tierra varios millones de años, ¿vale? Y viven en simbiosis con el entorno. Entonces, la cuestión que les lanzo ahí como provocaciones es que nosotros somos demasiados o no sabemos estar, no sabemos vivir tranquilamente. Y entonces ahí entra que es una cuestión de diseño, quizás. Es decir, nuestra sociedad está pobremente diseñada para poder estar viviendo en manera compatible con el entorno. Porque los ecosistemas naturales han ido evolucionando para ser compatibles con el entorno, para que el entorno prospere, no para que se destruya. De hecho, fíjense, nosotros somos la única especie que destruye su propio ambiente, ninguna otra lo hace. Por lo tanto, aquí tenemos otro ejemplo de una pradera, ¿no? Una pradera es una selva. Yo he estado en la selva por ejemplo, la zona de Chiapas, ¿no? Y me ha parecido impresionante. Por ejemplo, Palenque, me ha parecido uno de los sitios más bonitos que he estado.
Y ahí vemos un mundo de sabiduría, además ancestral en algunos casos, que nos puede ayudar a ser más coherentes y más sensatos con nuestro entorno, ¿vale? También, de hecho, lanzo ahí un tema que me parece interesante con este tema de la biomimética, y es un tema que se llama low-tech, que es lo que se llama radicalismo indígena, que tiene que ver con la sabiduría de saber estar con los entornos naturales. Nosotros, cuando nos hemos hecho agricultores, hemos perdido este tipo de sensibilidades con el entorno que tenían los cazadores-recolectores. Por lo tanto, ahí todo lo que se hace en muchos países también de Latinoamérica, que tiene que ver todavía con este tipo de tradiciones ancestrales, tiene mucho que ver con esta sabiduría y esta diversidad que vemos aquí reflejada en esta imagen. Entonces, un diseño mucho más para la biodiversidad y para la diversidad. O incluso sistemas unicelulares como este, que es un citoplasma, que es capaz de encontrar la comida de manera muy eficiente, prácticamente igualando lo que son las prestaciones que te daría un superordenador que es capaz de calcular esto, ¿vale? Bien, entonces hemos visto que en la naturaleza tenemos muchas inspiraciones, pero la mayor inspiración de todas es que nos lleva a pensar que el residuo no existe. Todo residuo es alimento de otro subsistema, de otro sistema, de otros organismos, de otro entorno. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿no?, que nos ayuden un poco a entender cómo se aplicaría luego, desde una perspectiva también de diseño, ¿no?, la economía circular. En este caso, por ejemplo, la cerveza se puede rediseñar, un producto gastronómico como este se puede rediseñar a partir de los ingredientes que se utilizan. En este caso, por ejemplo, restos de pan o de patata, es decir, algo que tenga almidón, algo que tenga hidratos de carbono, se puede fermentar en vez de utilizar cereales, se puede usar resto de cereales. O, por ejemplo, tenemos, como pasa en Ámsterdam, sistemas cerrados como este, o semicerrado, donde tenemos unas viviendas, tenemos un makerspace, tenemos una cafetería, y los residuos de cada uno de ellos, a través de una máquina y unos procesos, se convierten en nutrientes para un invernadero. Un invernadero acuapónico que sigue realmente la tradición del cultivo de vegetales con peces, que esto vosotros sabéis mucho, de hecho, porque en la zona de Xochimilco y también otras zonas de los Andes, por ejemplo, en las zonas también de los Andes, hay este tipo de lagos donde se cultivaba vegetales también con peces, ¿no? Y esto son cosas que se están modernizando, pero algunas de estas tradiciones se han ido incorporando. Y esto, si lo pensáis bien, es diseño puro, ¿no? En vez de echar de combustibles fósiles, lo que hacemos es diseñar de manera más sensata para que el consumo sea nulo o incluso genere de manera positiva para el entorno. Luego tenemos el tema de por ejemplo, utilizar plumas para convertirla en embalaje térmico, ¿no? Es decir, subproductos del sector agroalimentario, por ejemplo, para productos de altas prestaciones. Esto también nos encantará. Estos son pegamentos que son reversibles. Uno de los grandes problemas de la economía circular, perdón, de la economía lineal, es que los elementos no se pueden separar. Yo tengo unas zapatillas, unos zapatos, no puedo separar los elementos, por lo tanto, lo que hago es triturarlas. Como podéis imaginar, eso no es muy eficiente y no es muy circular. Si tuviera la posibilidad de tener unos pegamentos reversibles, podría hacer mucho más. De hecho, ya existen y la verdad que están cada vez más en uso, y además se inspiran también estos en la naturaleza. Por ejemplo, los mejillones o otros tipos de moluscos tienen pegamentos que son reversibles. Además, son pegamentos que son capaces de resistir al agua y a mucha fuerza, ¿no? Entonces, pues la verdad que tenemos ahí fuera unas bibliotecas de soluciones. Esto también, ya para ir un tema un poquito más avanzado, en este caso se se trabaja en innovación, en ecodiseño, para la sustitución de cobre, para sustituir el cobre con aluminio. ¿Por qué? Porque el cobre es muy caro y el cobre se exporta sobre todo en Chile, pero también se refina sobre todo, se trabaja sobre todo en China. Entonces, y ahí estamos lo de siempre que os acabo de comentar. Es decir, estamos en una cuestión geopolítica también importante. Estamos hablando mucho de electrificación de la sociedad, bien, pero hace falta el cobre, hace falta el litio, hace falta materias primas, que son muy problemáticas desde la perspectiva geopolítica. Por lo tanto, la incorporación de criterios de diseño para el futuro, future-proof design, son absolutamente importantes. Ya no es
ya, si alguien no está preocupado por la suerte de los pingüinos, debería estarlo, o por los osos polares, debería estarlo. Si uno no está preocupado por eso, vale, pero también debería estar preocupado entonces por su empresa, debería estar preocupado por lo menos por su forma de seguir trabajando, ¿no? Entonces, si uno no está sensible a los temas ambientales, por lo menos debería preocuparse de los temas puramente económicos, porque tampoco los temas puramente económicos son muy positivos, o la perspectiva que hay es muy positiva. Por lo tanto, el ecodiseño se convierte, o el diseño circular, se convierte en una herramienta muy interesante. El tema de las posturas responsivas, esto también es muy interesante. Todo lo que es hoy en día los materiales que tienen memoria y el tema que se puede poner en un horno estas prendas, se pulsa un botón y se deshace prácticamente la costura. Entonces yo puedo separar los elementos de manera muy rápida. O, esto también me encanta, la sustitución de, por ejemplo, el atún es un problema porque tiene, aparte de los metales pesados y tener problemas de abastecimiento, porque hemos hecho un overfishing, como se dice, es decir, hemos pescado más de lo que debemos, como siempre, siempre exageramos un poco nosotros como seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer un tunato, que es un tomate confitado que tiene el mismo sabor del atún, ¿no? Entonces, esto es un proyecto aquí español, la verdad que muy interesante, y es en línea con todas las comidas nuevas, las ofertas gastronómicas nuevas que tiene que ver con replicar los sabores y las texturas de la carne o de otras cosas. Luego tenemos, por ejemplo, productos que antes tenían obsolescencia programada y ahora se venden como suscripción, ¿no? Se hace un Spotify, por ejemplo, un iTunes, donde se incorporan los cascos, los auriculares. O, por ejemplo, tecnologías de este tipo donde yo diseño directamente para el no gasto energético. Estos son paneles que aprovechan de algunos efectos físicos que permiten dispersar el calor hacia fuera de la atmósfera, aprovechando de una ventana que existe en la atmósfera. Bueno, es un tema técnico, no quiero entrar demasiado en ello, porque no es el momento y no es la hora, pero lo que es interesante de esto es que también los retos que tienen los países cálidos es el tema de cómo podemos refrigerar los espacios, los entornos, sin aumentar el problema del cambio climático, porque al final, el calentamiento global, porque al final eso es un círculo vicioso que yo más calor hace, más tengo que enfriar las cosas y más calor genero, ¿no? Y más emisiones genero. Entonces, digamos que el encontrar una forma de refrigerar sin consumo energético sería una cosa muy interesante de cara al futuro. Y también un tema que me parece muy interesante, y aquí en España, por ejemplo, se está trabajando bastante, en Europa también, seguro que en muchos países también de Latinoamérica, es el tema de las aldeas regenerativas autosuficientes. Yo creo que el futuro va por esta dirección, es decir, nosotros tenemos que diseñar estilos de vida compatibles con lo que son los límites del entorno. Por lo tanto, no tiene sentido importar alimentos desde otras partes del mundo, tenemos que intentar ser lo más autosuficiente posible con los medios que tenemos en el lugar, ¿vale? Entonces, ¿cómo llevamos a la práctica todo esto? Ya voy hacia el cierre. Pues hay varias formas. Tenemos que entender el sistema lineal. Si no entiendo cómo hemos llegado a plastificar, por ejemplo, todo el takeaway, todo el street food, que me encanta, las tortas mexicanas yo me comí un montón, o los tacos o las quesadillas, lo que fuera. La cuestión es que ¿por qué el mundo se ha ido plastificando, por ejemplo, en el usar y tirar? Porque es muy cómodo, porque es barato, porque etc. Entonces, si nosotros como diseñadores queremos pretender encontrar una solución a ello, tenemos que estudiar muy bien el por qué esto es tan bueno ahora, para quien lo adopta, ¿no? Entonces el diseño nuestro tiene que ser mejor, tiene que ser a prueba de bombas, ¿no? Luego, mejores soluciones que las actuales, es decir, si el plástico, por ejemplo, ha sustituido otros materiales, tenemos que proponer nuevos materiales o nuevos diseños que sean más competitivos, generar valor real para la sociedad. Hay una cuestión que es relacionada con empresas que están vendiendo historias puramente. Se podría decir, aquí en España se dice vender humo. Y estas empresas realmente, si desaparecieran mañana no pasaría nada. Es decir, son empresas que no aportan realmente mucho valor a la humanidad. Por lo tanto, yo creo que va a haber una selección natural de estas empresas que deberían reconvertir sus negocios hacia negocios que sean positivos para la humanidad y las personas. Y desvincularse de esa idea de que solo tienen que generar rentabilidad económica y nada más, ¿no? No tienen ninguna otra función que generar rentabilidad económica que tiene sus límites.
El tema de que estos proyectos tienen que ser viables económicamente, obviamente, porque si no, no conseguimos hacer que lo nuevo pueda superar lo viejo, y prototipar y aprender. Y para ello, lo que recomiendo es ir ahí abajo, ¿no? El diseño circular me parece un tema importante. La responsabilidad social corporativa también lo es, pero creo que el diseño circular es más atrevido, ¿no? Es casi más pirata, ¿no? Va ahí abajo a intentar solucionar el problema a la raíz. Y esto al final se parece mucho a lo que pasa con el emprendimiento. El mundo de la startup es un mundo de piratas en este sentido porque quiere desafiar el status quo. Y me gusta esto porque necesitamos gente valiente, gente con talento que desarrolle nuevos productos, nuevos servicios, nuevos negocios que vayan en esta línea. Y para ello lo importante es diseñar, como decía, la importancia de diseñar un modelo de negocio que sea consono con estas visiones. Y el modelo estrella para poder diseñar negocios es el modelo Canvas, ¿no? El lienzo, el modelo de negocio. No sé si lo conocen, bueno, lo dejo aquí, luego van a poder tener acceso a la presentación. El Canvas en sí mismo, sin embargo, a mí me parece que le falta algo, le falta cómo explicitar la importancia del medio ambiente. Y de ahí nace una metodología que también pueden descargarse, que tiene un enfoque más holístico, que se llama EcoCanvas, que es para el diseño de modelos de negocios circulares. Entonces tienen la posibilidad de prototipar un producto o servicio, pero desde la óptica de un modelo de negocio. Y esto se trata prácticamente de entender cuáles son las dinámicas ambientales, sociales, económicas, que tiene que ver con la propuesta de valor que tiene este producto, este servicio. Esta metodología está compuesta de unas cuantas herramientas, por lo tanto ahora no voy a entrar en ello, ¿vale? Simplemente para dejarles la pista que existe esto, si les interesa. Y me gustaría terminar con el tema de las oportunidades. Al final he traído aquí, las voy a pasar muy rápido porque ya quiero dejar unos minutos para las preguntas. El tema del ecodiseño, creo que hemos hablado de la importancia de que si un producto no está ecodiseñado, vamos a tener una economía circular muy pobre, muy vulgar, muy poco elaborada. En productos de consumo, por lo tanto, es muy importante. La movilidad integrada también, el diseño de productos y servicios y negocios relacionados con movilidad integrada me parece fundamental. Yo, como os he comentado, he vivido en mis carnes algunas noches de tráfico allí por el eje 5 Cuauhtémoc, el eje 1 Cuauhtémoc, y digo que es algo que es un problema que en muchos países tenemos que resolver, el tema del tráfico y de la contaminación que supone, del tiempo que se pierde, de la vida que se cobra, etc. Luego el tema de la computación circular también me parece un tema muy interesante, no solo en el tema de los ordenadores, del aparato físico, sino de la computación. Se habla mucho del tema del consumo energético, de las criptomonedas, va en esa dirección, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que circularice también esa parte? El tema de inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, que para mí puede ser muy interesante para la predicción y gestión del stock. Imaginemos tener un hospital donde yo puedo incorporar el diseño para prever cuántas personas van a estar hospitalizadas en 3 días, ¿no? Y por lo tanto diseño el menú o hago el pedido según cuántas personas va a haber para evitar que se derroche comida, ¿no? El tema del diseño de servicios, se habla mucho de la servitización en economía circular, pero la gente tiene que saber hacerlo. Por lo tanto, el diseño de interfaz y de usuario, de experiencia de usuario, también son muy importantes porque estamos en un momento muy incipiente, ¿no? La servitización la conocemos para muchos ámbitos, pero otros no. Por ejemplo, en el caso de la automoción, de los ordenadores, de la computación, etcétera, la servitización sigue siendo está empezando ahora, ¿no? El tema de la blockchain para utilizarlo para certificaciones de trazabilidad, creo que es muy interesante. Los consumidores quieren saber lo que compramos, por lo tanto, estas plataformas distribuidas y descentralizadas pueden ser interesantes. La gestión del agua, eso no hace falta, creo, definirlo mucho. El agua es un problemón enorme, por lo tanto, todo lo que sea diseño hacia un ciclo circular del agua es fundamental. Producción a kilómetro cero. Yo creo fundamentalmente que el futuro será de este tipo, por lo tanto un futuro híbrido en que parte de la producción se hará deslocalizada, quizás minutería o productos muy pequeños y muy universales, pero todos los productos más complejos se tendrán que hacer en los lugares donde se van a consumir y se van a recircular ahí localmente.
nuevos materiales en tema de envases y de moda, seguramente va a haber mucho trabajo de eso. Diseño organizacional, también muy interesante, cómo podemos rediseñar las empresas para que se adapten. La pandemia nos ha dado un golpe, una colleja, como se dice aquí en España, ¿verdad? Para ponernos las pilas en rediseñar la forma en que nos organizamos internamente, pero creo que es un nicho totalmente para explorar. Tema de robótica, por ejemplo, de la agricultura de precisión también, el tema de diseño de paisajes, el diseño de gestión de bosques, muchísimas cosas que se pueden hacer con eso. Nanotecnología y biotecnología, el tema de agricultura celular, cultivar los productos, cultivar la pechuga de pollo en vez de tener que cultivar el pollo de mala manera, como se hace. El tema de la construcción circular también, el pasaporte de materiales muy interesante, es decir, una especie de cédula del consumidor, del votante, ¿cómo se llamaba? Bueno, documento de identificación, ¿vale? Del coche, del carro, del edificio, del producto, del ordenador, me parece muy interesante. Y el último, el tema del ocio desmaterializado. Hemos dicho que el 20% de la población vive con más materia prima de lo que necesita, porque tienen para comer, tienen para vestir, tienen de sobra. Están las tiendas europeas llenas de productos, las americanas y mexicanas también, pero está llena de productos y en nuestra casa está muy llena de cosas. Entonces, ¿cuál es la forma para solucionar este dilema? Tenemos que hacer crecer la economía, pero de manera desmaterializada. Por lo tanto, tendremos que ir hacia un ocio desmaterializado. En vez de comprar cosas, disfrutar de cosas más, de cosas, no cosas, ¿vale? Y ya termino. Os he dejado con la intriga del propósito, ¿no? Y al final, si lo pensamos bien, la economía lineal es una enorme fábrica de deseos satisfechos. Es una gran mentira todo esto. Si encendemos la tele, la televisión, todo nos indica que nuestra vida no está bien porque nos falta algo. Y no es así. Entonces yo no quiero parecer aquí un telepredicador ni un gurú, pero es que en los últimos años no puedo evitar hablar de esto. Y es, necesitamos hacer una reflexión interna, los que podemos, que somos unos privilegiados de la vida y que tenemos de comer y tenemos un techo, y tenemos que hacer una reflexión sobre lo que de verdad necesitamos, porque la pandemia nos ha recordado que lo importante en la vida son otras cosas. Cuando no podíamos ver a nuestros queridos, cuando no podíamos estar al aire libre, dar un paseo en la naturaleza. Entonces, quizás toda esta construcción de la linealidad realmente necesitamos rediseñarla completamente. Entonces, tenemos que cambiar nuestra relación con el entorno, pasar de una extracción salvaje y agresiva como la que tenemos a una colaboración y aprendizaje, tener la humildad de aprender de la naturaleza. La relación con los demás, pasar del individualismo a la fuerza de la comunidad. La pandemia nos lo ha recordado. Es que solos, como individuos, sin nadie más alrededor, incluso online estamos solos igual. Y ahora que se está hablando mucho del metaverso y todas estas cosas, razón más es que estamos hablando de que en el fondo lo que les da sentido a nuestra vida son las relaciones humanas. Entonces, esto tenemos que volver a recordárnoslo de vez en cuando, que un objeto no te va a dar eso. Y el último, la relación con nosotros mismos. Y es que tenemos que pasar de creer que el éxito en la vida es tener esto y mostrarlo en el Instagram o en TikTok, a aceptar lo que tenemos y vivir bien y tratar de disfrutar de la vida y ser felices con lo que tenemos, porque tenemos muchísimo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos lanzamos al barco? ¿Nos subimos al barco? Espero que sí. Les dejo con esta frase que a mí me gusta mucho y que me ha acompañado en muchos ámbitos de mi vida. Por ejemplo, cuando me fui a México a vivir, como os he contado, estuve ahí 5 meses. Y una frase que me llevó, seguramente que siempre me acompañó, es que si no tenemos el coraje y el valor de dejar el puerto conocido, en la zona de confort y aventurarnos en la mar abierta, pese a las olas que hay, nunca encontraremos nuevos lugares, ¿no? Nuevas oportunidades, que son nuevos aprendizajes. Por lo que nada, les agradezco mucho su atención y nada, estamos para las preguntas. Muchísimas gracias, Nicolás. Chicos, si tienen alguna duda, pueden escribirla en el chat y se las vamos a ir pasando a Nicolás para que pueda responderlas.
también pueden abrir el micrófono si quieren, porque me imagino que son muchas cosas, entonces, si prefieren, pueden abrir el micrófono. Veganismo blanco, defínemelo. Veganismo blanco, la verdad que no lo he escuchado nunca. Veganismo sí, pero blanco no sé a qué se refiere. Hola, yo hice la pregunta. Sí. Y veganismo blanco pues se refiere como al veganismo trendy en el que, pues por ejemplo en Estados Unidos, en que se importan muchísimos aguacates, como porque como ya no como ciertas cosas animales, pues entonces tengo que consumir otras que son importadas y también tiene muchísimo impacto, pero siento que es como un círculo vicioso como complicado, ¿no? O sea, porque por una parte no estás consumiendo un producto animal que tiene muchísimo impacto, pero al mismo tiempo pues ahora estás importando cosas que también tienen muchísimo impacto ambiental. Entiendo, sí. Blanco te referías a blanco de blanco, de típico blanco, ¿no? ¿Vale? Sí, exacto. Sí, de rico, digamos, ¿no? Entre comillas, vale. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que efectivamente es un concepto bastante controvertido, porque yo, por ejemplo, he estado haciendo unos estudios con respecto a lo de la soja, por ejemplo, ¿no? Y la soja se sigue deforestando de manera brutal, ¿no? Entonces, la cuestión de la soja, es verdad que la soja para alimentación de la dieta vegana y vegetariana es muy baja con respecto a lo que es la soja para alimentación animal. Por lo tanto, las graves consecuencias de la alimentación animal también sigue teniendo que ver con la deforestación en la zona de Brasil, de Argentina, de Chile, ¿no? De Perú. La cuestión es que yo creo que hay que aplicar también un poco de sentido común. Primero, no todas las carnes son criadas y son, digamos, tienen el mismo impacto. Por ejemplo, hay algunas que tienen menores impacto, pero todo esto depende mucho de cómo se cría. Por ejemplo, si uno tiene familia y tiene gallinas o tiene sus propios animales, es todo tipo de enfoques, ¿no? Por ejemplo, yo conocía a una persona muy sabia que tenía cabras, y cuando nace el cabrito sabemos que el cabrito puede haber solo un cabrón, un cabrón. Entonces, ¿cómo puede haber solo un cabrón? El cabrito es el que se vende, ¿no? Y se vende para consumo. Entonces, ellos lo que hacían era, pese a tener una dieta, yo diría 95%, 98% vegetariana, ellos sacrificaban el cabrito, pero lo sacrificaban dándole una cierta espiritualidad al evento, ¿no? Agradeciendo también a la vida del cabrito, ¿no? Entonces, esto creo que quizás debería ir por ahí, ¿no? De tener un respeto un poquito más, ¿cómo se dice? Tener un respeto para todos los animales, mucho mayor del que tenemos. Entonces, yo creo que hay que buscar una flexi-vegetariedad, quizás, pero también tener sentido común, porque como tú bien decías, sabemos que el caso del aguacate, hay muchos estudios, por ejemplo en Puerto Rico o en Dominicana, etcétera, donde se están creando muchos problemas de la cuestión hídrica porque se están sacando muchísimos aguacates, ¿no? Entonces, la moda de ciertas cosas que la gente toma sin tener ninguna cosa, sin ningún pensamiento, genera otros estragos. Entonces, al final desafortunadamente, sostenibilidad, hay que plantear cuál es el mal menor de las cosas, ¿no? Entonces, posiblemente reducir al mínimo el consumo de carne, sin duda es la mejor opción, pero pasar de una carne localmente cultivada o criada a un kiwi que te viene de Nueva Zelanda, posiblemente no sea tan mejor como puede parecer. Obviamente ahí entra en cuestión una cuestión ética y también cultural. Hablando del cabrito, yo estoy en Monterrey, sé que es el plato típico de Monterrey, ¿no? El cabrito. Entonces, también hay unas culturas, hay unas tradiciones, hay personas que viven de eso. Entonces, al final ves que estamos sopesando. Hay muchas personas yo, por ejemplo, aquí en España he hablado con empresas que tienen ganadería vacuno, y, por ejemplo, ellos hacen de todo para que haya un bienestar de los animales, y al final los animales viven bien toda su vida hasta que llega el punto que se sacrifican. Pero quiero decir, también estos animales, si no fuera por consumo, no se criarían, porque cuesta recurso mantenerlos. Por lo tanto, este concepto de que el animal viva en libertad es un concepto que
que no es real tal como parece, ¿no? Que los animales al final, es verdad que hay más, ¿cómo se dice? Hay más animales que seres humanos, ¿no? Y esto quizás es una cosa que deberíamos plantear. Pero bueno, es un tema interesante. Ahí entra un tema muy ético personal de cada uno. Yo creo que hay que tener un cierto sentido común y no ponernos demasiado radicales con las cosas, porque al final siempre, cualquier postura radical tiene sus puntos flojos, por lo tanto no es... hay que tener una visión más 360 grados, yo creo. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que efectivamente hay que tirar en esa dirección y reducir drásticamente la carne, eso sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí lo que comenté del libro, también muy interesante, de lo de las tecnologías low-tech. Estas son tecnologías low-tech que viven en simbiosis con el entorno, ¿vale? El caso más emocionante es el caso de los puentes vivos de los Living Bridge, no sé si alguien los conoce. Son unos puentes que están en una zona de India donde llueve tanto que los habitantes han desarrollado un codiseño con la naturaleza, y lo que hacen es que trenza unas raíces de los higos, de las higueras, para crear unos puentes que son vivos. Es decir, son una planta que hace de puente, ¿vale? Entonces lo pongo aquí para que lo Living Bridge. Y creo que este tipo de planteamientos son los que más nos pueden inspirar, ¿no? Como diseño. Yo cuando hablo de biomimética, bueno, se me ilumina un poco los ojos, ¿no? Porque creo que, no sé a vosotros, pero me parece una disciplina súper apasionante. Chicos, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Algo que quiera comentar? Ok, Luis Enrique dice todo bien. Súper, pues Nicola, muchísimas gracias por esta increíble presentación. Como saben todos los participantes, este año incluimos a la convocatoria de Inédito la parte de diseño circular, y esto en ánimas de invitar a la reflexión y exploración sobre el diseño circular. Y tus palabras fueron inspiradoras y espero que hayan plantado muchas semillas en esta comunidad de diseñadores emergentes y que podamos ver los frutos en próximas ediciones de Inédito. Muchísimas gracias, Nicola. Muchas gracias. Luego, suerte. Gracias. Gracias, Nicola. Y bueno, chicos, pues a continuación ya vamos a empezar con nuestra ceremonia de premiación de Inédito Universitario. Espero que estén súper listos. Entonces, Exactamente. Ahora pasamos a la segunda parte de la ceremonia y agradecemos, antes que nada, a todas las universidades, alumnos y aliados que han hecho posible Inédito por una sexta edición. Queremos hacer un agradecimiento especial a las universidades participantes de Inédito 2021. Está siendo el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con sus campus de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Estado de México. La Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Universidad Anáhuac, México, Universidad Iberoamericana, Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey y la Universidad de Monterrey.
Gracias también a todos los docentes y alumnos en el desarrollo y trabajo detrás de todos estos increíbles proyectos. Sin ustedes esto no sería posible. Queremos compartir con ustedes unas pequeñas numeralias de esta edición de Inédito Universitario, donde contamos con la participación de 6 universidades, donde 86 alumnos desarrollaron 24 proyectos. Tuvimos 20 semanas de exhibición y más de 8,000 visitantes. Igualmente, queremos hacer un especial agradecimiento al IED, Instituto Europeo de Diseño, quienes desde 2018 se suman y apoyan a las industrias creativas mexicanas, donando becas de estudio para nuestros diseñadores emergentes. Doy la bienvenida a Carla Núñez, Area Manager de IED para Latinoamérica, para que nos dé unas palabras y también, por favor, dé la bienvenida a nuestro increíble jurado. Bienvenida, Cata. Muchas gracias, Carla Sofía. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, ante todo, buenos días para México, buenas tardes para... ahora sí, estaba... Ahora sí. Muy bien. Cosas del directo, ¿no? Nuevamente, como les decía, buenos días para quienes nos ven desde México y buenas tardes para quienes nos conectamos desde Europa. Yo soy la responsable de marketing y ventas para el mercado de América Latina y IED y a nombre de nuestra institución queremos agradecerles por participar esta tarde y sobre todo un agradecimiento muy especial a México Territorio Creativo y al equipo de jueces y colaboradores que han hecho posible que hoy estemos participando en esta ceremonia. Para quienes no nos conocen aún, comentarles que IED es una red de escuelas especializadas en diseño, moda, arte, comunicación visual y gestión en el sector de las industrias creativas. Llevamos más de 50 años de historia desarrollando una propuesta educativa de gran calidad y sobre todo de alta empleabilidad. Y además contamos con sedes en Italia, España y Brasil. Y para nosotros, en IED realmente siempre es un gusto enorme el poder colaborar en esta nueva edición de Inédito. Llevamos trabajando juntos desde hace más de 3 años y para nosotros siempre es una experiencia muy inspiradora, nos hace gran ilusión el poder ver los proyectos que se presentan. Sabemos de todo el esfuerzo, compromiso que hay detrás de cada equipo que para todo, ¿no? Así que bueno, nos recibimos siempre con ilusión y admiración. En esta ocasión comentarles que vamos a tener 2 ganadores que van a recibir 2 becas para los programas de verano en IED y estos se van a realizar en nuestras sedes de Italia y se llevarán a cabo durante el mes de julio de este año. Además, queríamos contarles que a partir de este año, todos los mejores proyectos que participaron en Inédito Universitario, además de los ganadores, claro, van a poder ser exhibidos en España a través de una red de festivales y eventos que forman parte del network de IED. Entonces, para nosotros es una iniciativa, también nos hace mucha ilusión y sobre todo porque vamos a poder mostrar toda la creatividad y el talento mexicano en Europa, ¿no? Entonces, más adelante los organizadores de Inédito ya se contactarán y les contarán los pasos a seguir. Y bueno, también comentarles finalmente que todos los que han participado en Inédito Universitario van a tener la posibilidad de recibir un 20% de descuento en los programas de verano, tanto para España como para Italia. ¿Bien? Y dejaba para el final un espacio, un reconocimiento especial también para nuestros jueces. Hemos tenido 3 jueces que ahora vamos a conocerlos, que se han involucrado mucho en todo el proyecto de evaluación y realmente pues ha sido una experiencia súper enriquecedora. Ellos siempre comentan, ¿no?, que la riqueza
que hay en Latinoamérica en cuanto a este tipo de proyectos no tienen nada que envidiar a lo que podemos ver también en otros continentes, ¿no? Así que vamos a continuar, vamos a conocernos dentro de un momentito. Y nuevamente gracias a todos por este espacio y mucha suerte a los participantes. Muchísimas gracias, Carla. Estamos súper felices justamente de hoy tener esta ceremonia. A continuación, me parece que está por ahí Geo Lanza, nuestro miembro del jurado especial. Geo, no sé si puedes dar unas palabras. Hola, Geo, ¿nos escuchas? Creo que ha tenido algún problema con la conexión. Bueno, vamos a hablar, si no, de Sebastián mientras llega. Sí, podemos pasar, exacto, en lo que conecta Geo, podemos pasar a Sebastián. No pudo acompañarnos en vivo el día de hoy, pero nos compartió este video que podemos ir pasando en lo que Geo soluciona su tema. Aquí está Geo. Hola, Geo. Sí, hola. ¿Me escuchas ahora? Sí, te vemos y te escuchamos bien. Vale. Pues no sé, ¿sigo yo? Sí, por favor, unas palabras. Hola. Buenos días a todos, mejor dicho, buenas tardes, porque yo estoy hablando desde Milán. Y pues nada, feliz de estar aquí otra vez este año como jurado, compartiendo con mis colegas esta nueva aventura. Pues sí, lo que dice Carla es perfecto. Estamos enamorados de la creatividad que también en este país tenéis, y si fuera una fuente de energía sería la más inacabable y la más limpia, ¿no? En este aspecto. Pues personalmente un pequeño comentario, que también este año no ha sido fácil porque los proyectos eran muy bien congeniados, algunos eran innovadores, otros eran fantásticos a nivel de carácter y tal, pero sí, aquí estamos. ¿Qué quiero decir más? Pues la verdad que es muy heterogéneo el panorama que nos habéis propuesto, porque se nota que son universidades con diferente etimología y con diferentes actitudes, pero el nivel nos ha gustado mucho. Hablo también por parte de Sebastián y de Iván, y de verdad, vuelvo a decirlo, pues hemos tenido algún momento de dudas sobre quién y quién no, pero como siempre pasa en cualquier tipo de concurso, también lo que no han conseguido este año un premio, que no se preocupen porque luego saldrán adelante en su profesionalidad y pues tendrán otras oportunidades, seguro. Muchísimas gracias, Geo. Y bueno, ahora sí, les presentamos el pequeño video que nos hizo llegar Sebastián Alberto. Muy buenos días, México. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Es un placer para mí estar aquí con vosotras y con vosotros. Mi nombre es Sebastián Alberdi, soy diseñador industrial desde el año 2005 y desde el año 2007 colaboro con el Instituto Europeo de Design en Barcelona como profesor y también ejerciendo como program leader hace unos años. Y bueno, deciros que es un placer participar de este inédito universitario en el marco de la Design Week México, con lo cual muchísimas gracias por haberme invitado a participar de la experiencia. Bueno, pues ahí, Sebastián, y sin más, pues vamos a dar paso a nuestras menciones honoríficas. En esta ocasión, pues bueno, Sebastián va a apoyarnos con nuestra primera mención honorífica. Además de los ganadores de las becas, me gustaría nombrar una mención honorífica para el proyecto OLI. Muchas felicidades. Felicidades, otro aplauso desde aquí por habernos hecho también disfrutar y pensar en un mundo donde no solo prima la tecnología, un mundo inclusivo
y al mismo tiempo muy factible, con lo cual enhorabuena por vuestro proyecto. Chicos del proyecto Oli, este es el equipo. No sé si haya alguien en la videollamada que pueda dar unas palabras de parte del equipo. Creo que habían alzado la mano, ¿no? Me parece que es Andrea, Aurora, Tania Antonov. Bueno, esta fue la primera mención honorífica. Tenemos preparada otra que va a estar justamente a cargo de nuestro juez, Geo Lanza. Y adelante, Geo, si gustas presentar la nueva mención. Pues feliz de nombrar a este proyecto y luego daré una pequeña motivación como mención honorífica, porque ha sobresalido con respecto a algunos más por dos motivos: sensibilidad y coraje. Me refiero al proyecto que se llama Boquelo. Boquelo es un proyecto atrevido, por eso que hemos pensado que también hay bastante necesidad de buscar en otros ámbitos que no sean los tradicionales del diseño de interiorismo, del diseño industrial. Y el proyecto es dedicado a una minoría que queremos muchísimos, que son los novientes. Y creo que, de verdad, no es un juego de palabra, pero estos chicos han tenido otro punto de vista. O sea, no quiero bromear sobre el tema, pero realmente crear un sistema para poder aprender, divulgar, utilizar un lenguaje para todos, para los que tienen este problema, y que no es un problema, es normalidad también, y también para los que no los tenemos. Y con mucho respeto, yo creo que el diseño tiene esa actitud, tiene esa misión muy importante, que es mejorar la vida de los demás, y en ese aspecto pues han hecho bingo. O sea, perfecto. Felicidades a estos chicos, a estas chicas, porque sé que son chicas. Muchas felicidades al equipo de Boquelo. Y no sé si haya alguien del equipo que quiera dar unas palabras. Aquí estoy, soy Ana María del equipo Boquelo. Muchísimas gracias. Yo creo que tanto mis compañeras como yo nos entregamos de corazón este proyecto, y yo creo que se notó, tuvo el resultado de que nos pusimos en los zapatos de todas esas personas, de, como usted dice, de toda esa minoría, y pues estamos muy felices y muy contentas de donde ha llegado. Muchas gracias. Gracias a ti, a vosotras. Muchas felicidades, Ana María, y a todo el equipo de Boquelo. Y bueno, sin más, a continuación vamos a dar paso justo a los ganadores de las becas. Entonces, la primera beca, Sebastián nos grabó un video para mencionar. El proyecto ganador de la beca Summer IDD es Office Futures. Equipo, enhorabuena, un aplauso, porque la verdad que os lo merecéis, habéis hecho un trabajo muy grande, innovador, una propuesta fresca, que hemos disfrutado mucho, con lo cual os lo merecéis y nada, a disfrutarlo. Muchísimas felicidades al equipo de Office Futures. Es un equipo grande, entonces la verdad es un proyecto muy interesante. No sé si haya alguien del equipo que también quiera dar unas palabras. Hola, ¿sí me escuchó? Sí, hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, gracias, súper emocionados, la verdad. Ay, lo siento por el internet, estoy ahorita en la escuela, pero no nos esperábamos esto. Muchísimas gracias, pues en general, por la oportunidad de hacer este tipo de proyectos, pues, para poder nosotros presentar. Estamos emocionados. Muchas felicidades, es un equipo súper grande. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre el proceso de diseño y cómo desarrollaron estas piezas? Sí, pues fue el semestre pasado, si no mal recuerdo. El equipo es del tamaño del salón, o sea, todo el salón estuvimos involucrados. Y fue la primera vez que hicimos mobiliario y también la primera vez
que trabajamos con este tipo de proyectos de oficina. Entonces, cada quien se repartió un mobiliario, dividimos el grupo en equipos, creamos escenarios y a partir de esos escenarios empezamos a diseñar. Y fue todo un reto porque creo que ha sido el proyecto en el que he estado al menos con más número de personas, más número de ideas, y pues también fue hecho en pandemia, entonces fue todo un reto en su momento, pero creo que al final el resultado salió como esperábamos y pues nos alegra haber obtenido este resultado ahorita. Perfecto. ¿Algún representante institucional del TEC de Monterrey que quiera dar palabras? Profesor, coordinador. Creo que ahorita no hay en el momento. Bueno, pues este fue el primer ganador de la beca IED. Estamos súper felices y pues, enhorabuena, Office Futures. Le estaremos dando seguimiento y pues un muy buen proyecto. Muchísimas felicidades. Gracias. John, el siguiente ganador será nombrado por Geo Lanza. Geo, si puedes apoyarnos. Sí. Entonces, el otro, no el segundo, sino que otro ganador de esta beca para IED es un proyecto excelente. Yo creo que estas chicas han hecho de verdad un trabajo magistral. El título del proyecto es Maui. Maui es, enhorabuena, felicidades, porque nos ha gustado muchísimo. Porque es la unión de muchos conceptos que hacen falta en el diseño, como a cercanía a él y como utilizo para luego lo que son los intentos finales. Me refiero al hecho que es innovador, ha sido una búsqueda en mundos diferentes, inusuales, que es el mundo del juego, el mundo de los medios de aprendizaje. No hay nada más serio que aprender a través de un juego y además con todas las características de ambiente, ecología, sostenibilidad a través de los materiales, tecnología, y entonces en esa edad, el target de edad que está dedicado el proyecto es fantástico porque es la preadolescencia y entonces significa fidelizar a las nuevas generaciones a aprender compartiendo, porque un juego es también compartir, y en sí el proyecto es genial porque tiene unos aspectos mejorables, por supuesto, pero también es viable, también es un proyecto que pueda ser, además de la maqueta que imagino hayan hecho para construir el prototipo, pero es de verdad factible, es de verdad un proyecto que se pueda llevar además hablando en muchos idiomas, con lo cual puede tener una característica internacional. Esto y más cosas, pero quiero resumir para no alargarme mucho. Enhorabuena, felicidades. Enhorabuena, muchas felicidades al equipo de Maui, que forma parte del UDEM. Si hay alguien en representación del equipo que pueda dar unas palabras, bienvenidos. Sí, pues aquí estamos las dos, tanto Fátima como yo. Pues la verdad estamos muy agradecidas con la UDEM de poder considerarnos para participar en pues lo que es en Inédito, a nuestro maestro, que la verdad fue un excelentísimo maestro y que pues él nos fue guiando ahí para llegar al resultado que llegamos. Sí, yo también estoy súper contenta y agradecida por toda esta oportunidad que nos pudieron brindar y porque el proyecto realmente resultó, pues yo más que nada todos los frutos que esperábamos. Ay, se me está quebrando la voz. Muy contenta, muchas gracias. No, hombre, muchísimas felicidades a Stephanie y a Fátima, un excelente proyecto. Me parece que por ahí estaba Alessandra Perlati en representación del UDEM. Ay, aquí estoy, perdón, ando con problemas de conexión. Estoy conectada en celular, en la computadora, en todos los lados, pero felicísima. Muchísimas felicidades. Este es el tipo de proyecto que siempre estamos buscando apoyar y siempre súper orgullosos de los alumnos.
Muchísimas gracias al Inédito, a Pillet, a todos ustedes que hicieron parte ahí de este comité. Estamos muy, muy emocionados. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por participar. La realidad es que Inédito Universitario es una excelente plataforma para todos los proyectos universitarios, para todos los proyectos emergentes. Y bueno, me parece que Tania es del proyecto OLI, es correcto. Principales que aparecieron, creo que... Sí, hola. Perdón, bueno, primero que nada, muchas felicidades a los ganadores. Están increíbles, los alcancé a ver a los dos. Y una disculpa gigantesca con todos, la verdad es que no supimos por dónde recibimos la invitación y ahorita nos avisaron unos maestros que habíamos ganado una mención. Entonces, pues muchísimas gracias por todo, por la oportunidad. Creo que fue una experiencia que nos hizo crecer muchísimo profesionalmente y como creativos. Y pues nada, muchísimas gracias a todos y felicidades a los ganadores. Una disculpa por la tardanza. Bueno, pues muchísimas felicidades a todos los que formaron parte de esta edición de Inédito. Estamos súper felices de llevar a cabo nuestra ceremonia de premiación. De cualquier forma, abrimos el foro justo para que los representantes de las universidades, tanto del Ibero como de TEC de Monterrey, puedan dar algunas palabras sobre los proyectos que ganaron mención honorífica. Maru, adelante. Hola, buenas tardes a todos y todas. Soy Maru Rojas, la directora del departamento, de diseño del Ibero, y pues felicitar a los ganadores, por supuesto, y sobre todo a todos los estudiantes por todo este entusiasmo y este esfuerzo, y agradecer muchísimo a Inédito, agradecer al IED por permitirnos estar ahí, por motivar tanto a los alumnos y a las alumnas para que sigan participando en estos proyectos. De verdad, estamos muy orgullosos de nuestro equipo ganador OLI, y pues felicidades también a los que ganaron de otras universidades. Gracias, Oscar. Gracias a ti, muchas gracias. Ok, pues bueno, con eso concluimos nuestra ceremonia de premiación. Al parecer fue más rápido de lo que contemplábamos. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes por haber formado parte de esto, por estas varias semanas de exposición. La verdad es que es todo un logro tener sus piezas en esta muestra. Y enhorabuena, muchas felicidades a todos, no solo a los ganadores de la honorífica y premio, sino a todos los participantes, porque la realidad es que tiene un gran mérito que formen parte de este tipo de iniciativas. No sería posible sin ustedes. Gracias a todas las universidades que formaron parte de esta muestra. Y bueno, Carla Sofía nos va a apoyar a despedir formalmente. Gracias a todos y enhorabuena. Gracias, Oscar. Pues ya solo queda decir que es de parte de los fundadores de Design Week México, Emilio Cabrero, Marco Cuello y Andrea Césarman. Muchas felicidades a todos los ganadores y a todas las menciones honoríficas y todos los proyectos participantes. Igualmente, gracias especiales para el Instituto Europeo de Diseño, Carla, Geo, Sebastián, Iván. Muchísimas gracias por su tiempo, apoyo y gestión. Gracias a nuestras universidades participantes, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en sus campus de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Estado de México, a la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a la Universidad de Anáhuac, México, Universidad Iberoamericana, Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey y la Universidad de Monterrey. Todos los alumnos y docentes involucrados en el desarrollo de estos increíbles proyectos, muchísimas gracias y felicidades, porque esto es para todos y estamos muy contentos de los resultados de este año. Igualmente, el último agradecimiento para Oscar Centeno por todo su trabajo, sudor y lágrimas, coordinando Inédito 2021, y gracias a todo el equipo de Design Week México. Nos vemos en la próxima edición de Inédito Universitario. Gracias a todos.
Chicos, como un último favor, les puedo pedir si encienden sus cámaras, vamos a hacer una captura de pantalla y estaría increíble que todos salieran saludando. Ok, vamos a esperar a que enciendan todas sus cámaras, todos enciendan cámaras, por favor. Todos. Ok, faltan algunos, ¿eh? Listo, va la foto, ¿eh? A la cuenta de 3, todos saludamos. 1, 2, 3. Inédito. Gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias. 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 Ciao, Sofía. Ciao, grazie a tutti. Gracias. Gracias. Hasta luego.